sobre la sustancia que se nombra en esa parte, el antiguo pacto y el nuevo pacto, si hay una diferencia en sustancia entre ellos. Sí. Sí, así como la sangre de los animales no limpia la conciencia, pero la sangre de Jesucristo sí, así también el antiguo pacto y el nuevo pacto son distintos en sustancia. Correcto. Y en ese sentido, ¿cómo sería pues la relación entre el antiguo pacto con la salvación? El antiguo pacto no ofreció salvación en sí mismo, pero dirigió a los santos a buscarla en Cristo, quien había sido revelado desde Génesis 3 y más y más y más y más. Entonces, salvación estaba presente en la revelación de Dios, pero no en el pacto mosaico mismo, otra vez por las mismas razones de la sangre, de los sacrificios y más. Y el hecho de que exista tipología inmediatamente lo separa en sustancia, ¿no? Sí. Correcto. La Ahora, tipología nos da una relación, pero también una distinción. Son relacionados, pero distintos. Analogía no es identidad. Sí. correcto. Bueno, ahora entrando en el tema del reino de la creación. También hay varias preguntas interesantes y que quisiera comenzar con esta. En cuanto al relato de Génesis 1 y el relato de Génesis 2. La pregunta dice así. Génesis 1 señala la relación natural de Dios con Adán, mientras que Génesis 2 la relación pactual. Entiendo la pregunta, pero no, creo que no debemos decirlo así. No es tan absoluto, porque si lo consideramos, el fin de Génesis 1, donde encontramos el mandamiento de sojuzgar y llenar la tierra, esto toma lugar después de lo que Génesis 2 describe. Porque en Génesis 2, Eva no ha sido creada cuando Dios pone al hombre en Edén y le da el mandamiento de los árboles. Pero al fin de Génesis 1, el hombre está con la mujer, Adán está con Eva. Entonces, no es tan absoluto. El pacto de obras toma lugar dentro de Génesis 1, aunque no se expresa, y el enfoque de Génesis 2 sí es más en el pacto o la relación pactual, pero no quiero dividir 1 y 2 en esa misma manera, en esa manera exacta. Correcto, correcto. Y ¿cuál sería el orden correcto, ¿no? Para describir o de forma correcta cómo se desarrolla el pacto de obras o cómo explicarlo, o sea, texto a texto, cómo sería. No hay necesariamente un orden correcto, que debemos usar este orden no uses otro. Pero obviamente hay maneras más sabias o menos útil, etcétera, para enseñarlo o expresarlo. Yo en mi libro escogí el orden que escogí porque hay un desarrollo paso por paso en mi libro, en esa parte, y he intentado dirigir el lector a la pregunta, ¿qué hizo Dios a Adán o con Adán más allá con su condición natural? Considéralo en su condición natural, Adán. ¿Qué hizo Dios a él o con él después de esto, más allá que esto? Y así empezamos a ver paso por paso, parte por parte, el pacto de obras. Y eso es el progreso o la progresión que escogí en mi libro. Dios lo puso en el huerto de Edén, Dios le dio un mandamiento, Dios lo hizo una cabeza federal, etcétera. Así vemos el desarrollo de la doctrina en el desarrollo de la relación que Dios establece con Adán en este contexto. Correcto, correcto. En ese sentido, otra pregunta similar. ¿Es necesario entonces que exista una señal pactual para confirmar un pacto? Si es así, ¿cuál fue la señal del pacto de obras con Adán? No es necesario que haya una señal pactual en un pacto. Un pacto será lo que Dios lo hace. Si Dios dice, es así el pacto, así es. No es necesario que haya una señal. Sin embargo, en el pacto de obras, los árboles sí eran elementos visibles
que representaban las amenazas y las promesas del pacto. Pero aún al decir esto, no era necesario ese elemento del pacto, aunque sí lo vemos. ¿Qué es la señal del pacto davídico? No tiene. No hay. Correcto, correcto. Ahora, ¿en qué sentido el árbol de la vida era símbolo de la promesa del pacto? ¿Cómo se ve eso allí? Sí, muchos luchan con esto y entiendo por qué, pero te pregunto, tú me has preguntado a mí, yo te pregunto a ti. El nombre, el árbol de vida, ¿por qué tiene este nombre? Dios asignó este nombre al árbol. ¿Por qué tiene este nombre? Así como su nombre, así es. Nosotros, si vemos un letrero que dice restaurante o supermercado, nosotros sabemos por el nombre, hay comida en este lugar. No vamos a buscar gasolina en el supermercado. El nombre nos informa acerca de qué es la cosa misma. El árbol de vida. Entonces, el nombre mismo nos informa acerca de qué es. Pero en comparación con Génesis 3 y la prohibición después de la caída para que no tomen del árbol y coman y vivan para siempre, y la tipología o el simbolismo del árbol de la vida en las escrituras como un símbolo de vida eterna en otras escrituras, el nombre, el fin de Génesis 3 y el simbolismo de la Biblia, todo esto me da certeza acerca de decir que el árbol de vida era una señal pactual acerca de la promesa de la vida para Adán. Correcto, correcto. Ahora, tengo una pregunta un poco larga sobre el trabajo de Adán, de labrar y guardar. La pregunta dice así. El autor cita a Gentry y Wellum que indican que los únicos pasajes de la Torá que aparecen estos dos verbos, ¿no? Labrar y guardar, son en Números capítulo 3, capítulo 8, 16. Pero me parece que también en Deuteronomio 13, versículo 4, aparecen estas dos palabras refiriéndose al pueblo de Israel, para que guarde los mandamientos de Dios, sirva, y en este caso no estaba refiriéndose a un deber levítico ni relacionado al tabernáculo, aunque podría entenderse debido a su llamado de ser un reino de sacerdotes, pero no se apegaría a la rigurosidad con que el autor trata de mostrar esta labor sacerdotal de Adán en el huerto templo de Edén. Ahí existen otros pasajes fuera de la Torá también que son usados fuera del contexto del santuario, Oseas 12:12, Malaquías 3:14, ¿cómo se ve esto allí? Sí, esa persona leyó con mucha atención una buena pregunta y yo tuve que investigarlo porque yo entonces uh, co- recogí el libro de Gentry y Wellum y busqué su información y lo comparé con lo que tengo, etcétera. Y creo que su argumento es, y estoy de acuerdo, el argumento es esto, que esos dos verbos sí son comunes, no son verbos muy especiales, son verbos comunes, entonces sí aparecen en otros versículos esos dos verbos o en otros contextos. Pero el ejemplo de Deuteronomio, por ejemplo, es distinto porque aparecen esos dos verbos, aparecen juntos con otros verbos, con dos más. Y el argumento entonces es, al ver esos dos verbos juntos y solos en el Torah, solamente aparecen en el contexto de los deberes de los sacerdotes. Entonces, sí hay casos en que aparecen en otros versículos con otros verbos, pero cuando aparecen solos, esos dos verbos juntos, uh, los vemos en contextos levíticos o sacerdotales. Y estamos simplemente nuestro deseo es simplemente reconocer que Dios ha hablado así en ese vocabulario cuando habla acerca de sacerdotes en el contexto de un templo, etcétera. Pero muy buena investigación, señor lector. Correcto. Ahora, continuando con el trabajo como de Adán, ahí está esta pregunta, dice,
¿El hombre como criatura portadora de la imagen de Dios tiene el deber natural de llenar la tierra y dominarla? ¿O esto es una cuestión más factual? Si no es un deber natural por ser criatura, ¿qué determinaría las responsabilidades naturales de Adán y que al ser natural debería estar vigente hasta la actualidad? Hay una pregunta derivada a esta, ¿no? Dice que se mencionan frases como que prepara el escenario para aquello que Dios prometió al hombre, más allá de lo que era suyo por naturaleza, y prepara el escenario para el alcance del pacto de obra. De acuerdo, el título a la que hace referencia esta persona es la condición del hombre como criatura. Y uno pudiera entender que se está abordando las cuestiones o la relación natural entre el hombre como criatura y Dios como creador. Por consiguiente, los mandatos que se dan se deberían entender como naturales. Ahora bien, estas frases citadas al comienzo indicarían que estos mandamientos o la condición de bueno del hombre no son naturales, sino que ya son mandatos factuales. Hay varias preguntas en la pregunta. Sí. El mandamiento de llenar y dominar la tierra fue dado después de los mandamientos acerca del huerto, como ya mencionamos. Entonces, yo creo que representan la meta del pacto de obras en cierto sentido. Quizás no la meta, sino el resultado también. Pero voy a evitar la pregunta. ¿Por qué? Porque si son naturales o no, no importa mucho, porque ese mandamiento es repetido. Dios manda otra vez en el pacto noémico que debemos, sí, multiplicarnos, fructificarnos y llenar la tierra y dominar a la tierra. Entonces, sí, este mandamiento sigue vigente, pero no en el contexto del pacto de obras, sino en el contexto del pacto noémico. Y por eso sí alcanza a todos los hombres. Es un deber de los hermanos, o no los hermanos, es el deber de los seres humanos en Finlandia, así como en Bolivia, así como en Australia, así como en California, así como en toda parte del mundo. En toda parte del mundo donde se ve el arco iris, ellos también tienen que llenar la tierra y dominarla según el mandamiento de Dios en su pacto con nosotros, el pacto noémico. Correcto, correcto. Ahora, aquí hay una pregunta bastante interesante sobre el nacimiento de Cristo. ¿Dice? El autor menciona que Cristo no fue representado por Adán por haber nacido virginalmente. Esta declaración ayuda mucho a explicar por qué Cristo no heredó el pecado original. Sin embargo, si seguimos, surge otro inconveniente de acuerdo con el concepto de pactos, pues Cristo no podía formar parte de la simiente pactual de Abraham, pues Abraham era la cabeza federal de aquellos que nacen directamente de él, y se supone que nosotros somos linaje de Abraham en Cristo, que sí es físicamente el linaje de este patriarca. Pero así como en Adán, Cristo no formaba parte del pacto por su nacimiento original, tampoco formaba parte en Abraham. Si esto es así, ¿cómo puede alguien que no era del pacto cumplir los estatutos del pacto y recibir la recompensa que luego nos es imputada? Esta pregunta también para mí fue muy interesante y voy a dar la respuesta más larga a esta pregunta. El nacimiento virginal de Jesucristo es un milagro, verdaderamente un milagro. Una virgen concibe y da a luz a un hijo. Esa concepción santa y milagrosa significa que Cristo no nació de la unión de un hombre y una mujer. Es decir, no desciende de Adán por generación natural. Nació en santidad, sin pecado original. La pregunta de por qué Cristo no es excluido entonces de los pactos de Israel también es interesante. Y podemos decir por lo menos tres cosas. Primero, las Escrituras dicen que Cristo nació bajo la ley y que Cristo fue circuncidado. Y entonces podemos decir por lo menos que aún los que no descienden de Abraham naturalmente, por circuncisión se convierten en los hijos de Abraham. Entonces, por lo menos por circuncisión, Jesucristo es simiente de Abraham.
Segundo, descender de Abraham y en el pacto de Abraham no tiene que ver con ser pecaminoso o no. Entonces no sería necesario excluir a Cristo de los pactos de Israel. Y tercero, el pacto que Cristo cumplió, sobre todo, era el pacto de redención. Los pactos de Israel simplemente o sencillamente proveen un contexto claro en que Cristo puede cumplir su misión de redención. Entonces nosotros no recibimos algo ofrecido por los pactos de Israel que Cristo ganó, como los pactos de Israel ofrecieron redención y Cristo ganó esa redención en aquellos pactos y nos dio esa redención. No, sino recibimos algo ofrecido a Cristo en el pacto de redención entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo ganó este premio, esta salvación, esa redención. Cristo ganó esa redención en el contexto de los pactos de Israel, porque ellos creyeron o proveyeron un contexto legible para su misión, para su obra. Sin embargo, es una pregunta interesante que tendré que pensar, tendré que considerarla más acerca del nacimiento virginal de Cristo y las conexiones a los pactos. Entonces, gracias por la pregunta, pero podemos decir lo que dije, por lo menos en esos 3 puntos. Pues para una pregunta también es larga, involucra muchas cosas. Dice lo siguiente: si la obediencia personal de Adán debía ser también perpetua, ¿cómo podría alcanzarse las promesas del pacto? Y de ahí surge otra pregunta. El autor menciona que el árbol de la vida era la meta, aunque según la lectura, el árbol de la vida estuvo presente en el huerto y Adán podía disfrutar de sus frutos, y recién cuando fue expulsado, que ya no poseía pues la comunión eterna. Entonces, Adán ya estaba disfrutando de las promesas del pacto de obra mientras permanecía en obediencia perpetua, así como el pueblo de Israel disfrutaría de las promesas del pacto mosaico siempre que guardase sus estatutos. De ser así, ¿en qué momento este disfrute quedaría plenamente establecido sin ningún temor de que en cualquier momento Adán pues desobedeciera su ley? En otras palabras, para que estaba claro pues que la prueba con la serpiente determinaría otorgarle los beneficios eternos, o para cuando Adán llegue a poblar la tierra, cuidando de que sus hijos tampoco violen la ley. O sea, y para Adán, ¿cuándo podría estar seguro de haber alcanzado los beneficios del pacto eterno, dado que él no sabía pues cuándo iba a ser probado? De un lado, no me gusta contestar preguntas de posibilidad, porque Dios decretó el mundo que decretó, y así es, y no voy a preocuparme con más. Pero la pregunta de la duración de la obediencia de Adán y la pregunta de si Adán sería confirmado en su condición o elevado a otro nivel son difíciles de contestar en una manera definitiva, y los reformados tendrán varias opiniones en el siglo XVI y XVII. Entonces, a propósito, sabiendo que estoy haciéndolo, evité decir mucho acerca de esto. Sin embargo, creo que la prueba de Adán en su encuentro con Satanás sí habría sido lo que activa o determina el éxito del pacto, porque en Romanos 5 hay un paralelo entre un acto de desobediencia que produce la condenación de muchos hombres y un acto de obediencia que constituye justos a muchos hombres. Y ese paralelo entre un acto y un acto significa, o creo que nos apunta a la idea que si Adán hubiera resistido a Satanás en el huerto, si hubiera protegido la palabra de Dios de no comer del árbol, etcétera, si Adán hubiera matado a la serpiente, habría sido confirmado por su
su acto singular, pero luego la gente dice, pero Eva ya había pecado, entonces sería Adán su salvador, y yo digo, no sé, no me importa porque no pasó. Y si Adán fue confirmado en su santidad, su justicia, su inocencia, entonces sus hijos santos habrían llenado la tierra, no en una manera incierta, sino garantizada. Pero otra vez, eso no es algo en que voy a luchar, porque de un lado no pasó y de otro lado no sé si podemos decirlo definitivamente. Y entonces, si no podemos decirlo definitivamente, no debemos decirlo definitivamente en general. Claro, claro. Ahora que comentas lo de la salvación como tal de Adán, hay una pregunta similar que dice, ¿cómo responder a esto? En última instancia, Adán fue salvo por Cristo, pero dejó una descendencia muerta en sus delitos y pecados en la que solo los elegidos se salvarían. No entendí muy bien la pregunta, porque sí, Adán fue salvo por Cristo. Pero eso no cambia el hecho que el pacto de obras ya había sido quebrantado y sus efectos alcanzarían a todos sus descendientes. Podríamos decir que Adán salió del pacto de obras cuando creyó en la promesa de salvación, pero sus descendientes no salieron del pacto. No sé si esto contesta la pregunta misma, pero Claro, claro. Básicamente sería, la salvación siempre estaba en Cristo y no depende del que crea y su descendencia, sino simplemente ser elegido, ¿no? sí, porque Adán era una cabeza federal en el pacto de obras, pero no en el pacto de gracia. Mm, Entonces, así como mis hijos no son salvos porque yo soy salvo, tampoco eran salvos los hijos de Adán cuando él fue salvo. correcto, correcto. Ahora, hay vestigios del pacto de obras en los pactos subsiguientes del pacto de gracia en el antiguo pacto. Se puede ver ese pacto de obras todavía. Hay ecos del pacto de obras en los pactos con Israel, pero yo creo fuertemente que no debemos decir que los pactos con Israel son el pacto de obras. Había unos bautistas particulares que habrían dicho que sí, el pacto abrámico o el pacto mosaico, esos dos son nuevas formas del pacto de obras. Rechazo esta idea, pero creo que hay sí vestigios o ecos del pacto de obras. Haz esto y para vivir en el mandato de circuncisión y mucho más en el pacto mosaico. Entonces, el pacto de obras sigue en su maldición y su voz hace ecos en los otros pactos, pero eso no significa que aquellos otros pactos son iguales, que son el mismo pacto, como el pacto de con Adán, el pacto de obras. Claro, claro. Ahora, entendiendo lo del reino de la creación que está, por así decirlo, gobernado, ¿no? Por el pacto de obras y el pacto noémico, hay una pregunta sobre el pacto noémico que dice, el pacto noémico solo es para preservar a la humanidad y que se cumpla la promesa de Dios en la simiente de la mujer. Sí, nosotros sabemos que Dios no destruirá al mundo con un diluvio, pero Dios ha prometido destruirlo con fuego. Entonces, la preservación del pacto noémico no es una preservación eterna. Y sí, terminará cuando Cristo viene y el mundo es juzgado. No tiene promesas eternas el pacto noémico. Entendiendo que el pacto noémico no es un pacto de obras, pero podemos decir que es un pacto de gracia. Yo prefiero evitar esa forma de hablar. Hay muchas personas que dicen, o es el pacto de obras o es el pacto de gracia, o es un pacto de obras o es un pacto de gracia. Prefiero evitar esa dicotomía. Claro que el pacto de obras y el pacto de gracia son opuestos porque se basan en la ley y el evangelio. Claro que sí, no negamos esto en ninguna manera. Sin embargo, otros pactos como Noé, Abraham, Moisés, David,
tienen una mezcla de cosas garantizadas o condicionales y más. Entonces, sí, el pacto noémico es garantizado. Tiene bendiciones gratuitas que no tenemos que merecer la preservación de Dios en el pacto noémico. Entonces, si uno dice que es un pacto de gracia, entiendo. Y afirmo la misma verdad, aunque prefiero no decirlo así. Claro. Creo que tendría que ver con la forma de decirlo, ¿no? Con la diferencia entre el pacto de gracia y un pacto de gracia, o igual, el pacto de obra y un pacto de obra. Sí, y siempre quiero expresar la medida de mi acuerdo con otras personas, pero solo quiero recomendar una forma mejor para expresar esas verdades. No estoy diciendo eso no es correcto, sino creo que hay desventajas en decirlo así, que quiero evitar. Eso nomás. Oh, correcto. Aquí hay otra pregunta que dice, una de las características de un pacto es el establecimiento de sanciones. Entonces, en el pacto noémico, ¿cuáles serían esas amenazas? Muchos me han preguntado eso y la respuesta que varias otras personas han dicho, y digo lo mismo, es que el arco iris es como un arco de un arquero y apunta hacia Dios. Entonces, ¿a quién se apunta? Pues a Dios, hay una amenaza a Dios. Pero la verdad es que cuando Dios hace promesas en pactos, las amenazas no son para Dios, son para nosotros. El autor a los Hebreos dice que Dios jura, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios, si hay sanciones contra Dios, como los animales en Génesis 15 y cosas así, no es para Dios, es para confirmar a Abraham que Dios será fiel. Aunque Dios sería fiel si Abraham lo cree o no, pero es para el beneficio de Abraham. Entonces, si Dios hace promesas en el pacto noémico y si no hay amenazas visibles a nosotros, es porque cuando Dios jura, no es necesario amenazarlo. Dios cumple sus propósitos y las sanciones son para nosotros, no tanto para Dios. Y si Dios los impone sobre sí, es para nuestro beneficio, no porque Dios tiene que controlarse. Una persona que quiere reformarse dice, y si hago esto otra vez, entonces voy a perder, no sé, mi teléfono, o mi computadora, o mi carro, o no sé, o voy a dar $10 a una persona. Ellos imponen amenazas para controlar su conducta con amenazas, porque necesitan un empujo, una fuerza para ayudar. No es así para Dios. Entonces, no me siento incómodo con la idea que quizás no hay sanciones en el pacto noémico. Uno dirá, pero las sanciones son necesarias, ¿no? Para los hombres sí, y para nuestro beneficio cuando Dios pacta con nosotros, sí, si quiere. Pero otra vez, el pacto es condescendencia de parte de Dios. Entonces no debemos pensar que Dios tiene que actuar y ser como nosotros en el pacto. Dios es Dios. Correcto, correcto. Hay una persona que comenta que le hubiese gustado pues, que profundizara más en los aspectos culturales de los mandatos del pacto noémico y sus consecuencias para la relación entre hombres y la relación entre la humanidad y la creación. Que pudieras comentarnos un poco más. Sí, no escribí mucho acerca de eso a propósito, porque creo que nos desvía del enfoque del libro y porque no estoy seguro si podemos decir mucho con certeza. La pregunta de la relación entre la iglesia y la cultura, o lo santo y lo profano y el reino de Cristo y el reino de creación y eso, pues libros sobre libros sobre libros sobre libros han sido publicados acerca de eso. No fue el enfoque de mi libro, entonces no, por eso a propósito no me profundicé en este tema de la transformación y cosas así. Entonces, no voy a entrar en eso tampoco ahora en este momento. No es que son malas preguntas, pero es difícil
decir esto, pero no esto. El pacto noémico y la cultura tiene que ver mucho con la sabiduría, la gracia común y la luz de la naturaleza. Es decir, en muchas veces o en muchos casos, no lo bueno y lo malo, sino lo mejor y lo peor. Sabiduría. Podemos hacer esto o esto. Y no es pecado o santidad, es simplemente qué será mejor o peor. Y muchas personas, muchos cristianos, no entienden la diferencia entre la sabiduría, mejor o peor, y la ley, lo bueno y lo malo. Y debemos vivir con los paganos, con los no creyentes, en sabiduría, a un nivel neutro, un nivel común que compartimos con ellos. Pero estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer. Entonces, no más. Claro, claro. Sin embargo, hay aspectos, eh, una parte de tu libro comenta sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, o sea, hasta dónde puede incluso llegar que sí se puede tomar algo con certeza, ¿no? Sí, porque el pacto noémico, el pacto en sí, nos dice que debemos multiplicarnos y que no debemos matar a los hombres y debemos matar a los que matan a los hombres. Entonces, hasta este nivel, pues sí, está claro, recordado, escrito. Escrito está. Pero más que esto, a veces prefiero no decir mucho más. Correcto, correcto. Bueno, por el tiempo, una última pregunta que sí me gustaría que abordaras un poco más es, hasta este punto, me refiero metodología, conceptos, pacto de obras y el pacto noémico, hasta donde estamos por ahora, hay diferencias con nuestros hermanos presbiterianos, o sea, diferencias radicales, no tantas, como se puede ver hasta este punto. Acerca del pacto de obras y el pacto noémico, no hay diferencias. Hay diferencias dentro de la tradición reformada. Los reformados mismos, e incluyo bautistas reformados en eso, acerca del pacto noémico habrá diferencias, acerca del pacto de obras habrá diferencias, pero no somos otra tradición en esto. En mi opinión, un hermano de la iglesia presbiteriana que está muy cerca, pudo haber escrito eso acerca del pacto de obras y el pacto noémico. En mi opinión, no hay diferencias, no hay nada bautista en nuestra doctrina del pacto de obras y el pacto noémico. En la primera sección acerca de la metodología, yo usé la definición de Greg Beale acerca de la tipología. Es un presbiteriano. Y la doctrina de el principio regulador, eso es la teología reformada. Entonces, mucho en la metodología es común, mucho. Pero a veces un presbiteriano o un bautista no investiga a un nivel más profundo ciertas diferencias o implicaciones o aplicaciones de su teología o su metodología. Y por eso, como dijimos al principio, muchas personas hablan acerca de la teología pactual sin saber por qué están diciendo lo que están diciendo. No se dan cuenta de los premisas o las premisas y los argumentos más básicas. Y no expresan su metodología, porque ellos no saben, no han pensado a este nivel quizás. No para criticar, simplemente para decir que así es. Entonces sí hay diferencias en la tipología. ¿Cómo decirlo? El extento o La extensión, el alcance. el alcance de nuestra tipología alcanza a más que los presbiterianos en ciertos casos. Nuestra aplicación de la tipología sí es distinta en ciertos casos, pero nuestra tipología es la de Juan Owen o Juan Cameron o Samuel Bolton y otros presbiterianos o congregacionalistas. ¿Cómo decirlo? Es como círculos que coinciden
somos distintos en ciertas maneras o en una medida sí, pero es más como ramas en un árbol. Somos del mismo árbol, pero en esa dirección unidos pero distintos, compartiendo el árbol mismo, la ley y el evangelio. ¿Sí?